Camina o muere me pareció una película espantosa y hoy te voy a explicar todo lo que hizo mal. Cuando salí de verla me sorprendió mucho ver que la opinión pública estaba a favor de esta película. Tanto los fans del libro hablaban bien de ella como personas que no conocían nada de la novela. Y no, mi crítica no se va a enfocar en que no se parece al libro, en que los personajes son de otro color, en que se cambió el título del nombre de La Larga Marcha por Camina o Muere o que cambiaron el final. Mi problema tiene que ver con la película en sí misma, no como adaptación, sino como película independiente de una obra. Pero antes de hablar de todo lo que no me gustó, quiero dar mi experiencia como lector de King y como lector de la novela de qué me pareció la adaptación, que curiosamente es donde menos quejas tengo. Por cierto, todo esto va con spoilers, tanto la novela como la película. Me pareció bien que cambiaran el final del libro. Creo que el final de la novela es muy polémico y mucha gente se puede quedar insatisfecha. Entiendo totalmente a quien no le guste. A mí, por ejemplo, soy una persona que sí me gusta cómo termina. Creo que no necesitaba saber más. Aún así, respeto totalmente la idea y los, vamos a decir, huevos de querer cambiar el final por algo que esté más acorde, que le dé un mejor cierre a esta historia. Creo que como cierre sí es mejor y es más conclusivo, por así decirlo, que el de la novela. Hay ciertos cambios que hasta cierto punto entiendo. Por ejemplo, el número de participantes es menor. En la novela son 100 y según yo en la película son apenas 50. Entiendo que esto se hace por dos cosas. Uno, presupuesto. Dos, qué flojera enseñar la muerte de 99 personas. Si son 50 es muchísimo más fácil. Pero hay algunas cosas que... Perdón, sinceramente tengo que ser ese güey que dice están mejor en el libro. Una de esas cosas es el personaje de Stebbins. En el libro yo recuerdo que era un personaje muy misterioso. Este prototipo de personajes que no sabes si es bueno o malo, si va a ayudar o no al protagonista y que básicamente todo lo que dice por lo mismo es interesante porque nos ayuda a conocerlo un poquito más y saber si al final nos va a ayudar o no. Me parecía un tipo así como, yo en mi cabeza me lo imaginaba como emo, como un adolescente reprimido pero muy inteligente. Sin embargo en la película no sé, entiendo que es el más musculoso del grupo, sin embargo esa musculatura jamás se hace presente en ninguna parte de la trama y su actitud me hace recordar más a un puberto que a un adulto. Entiendo que son adolescentes, sin embargo no me parece un personaje inteligente o uno de los más interesantes de la trama. De hecho, esto no sé si sea un error de la traducción. La vi en español porque no llegó en inglés a mi cine. Pero al momento en el que el comandante le da su cadena con su número, le dice buena suerte, hijo. Yo en ese momento pensé dos cosas. Uno, acaban de spoilear que es el hijo del comandante. O dos, aquí no van a manejar como una gran revelación que él es hijo del comandante. Pensé que tal vez lo que iban a hacer es que lo iban a dar un trato más de villano y que desde el principio todos iban a saber que él era el hijo y entonces era el rival a vencer. Sin embargo, creo que solamente fue un tema de traducción que en inglés dice son y en Estados Unidos es muchísimo más común que los adultos le digan a los adolescentes hijo, porque pues, al menos aquí en México es raro que alguien que no te conozca te diga hijo. Total, el personaje a mí de la película no me pareció muy interesante y el hecho de que lo cambiaran al tercer lugar para mí es un síntoma más de que el personaje no es tan importante en la película. En la novela es tan importante que incluso llega a quedar en segundo lugar e incluso por un momento el protagonista piensa que ya ganó y está a nada de ir a felicitarlo por haber ganado. Porque en el libro todo el tiempo está sintiendo que es el rival a vencer, porque es el tipo que siempre va hasta atrás de la fila, pero que siempre va cumpliendo y que es el que menos se queda dormido, el que menos tiene avisos, o sea, es el que a nivel estricto lo lleva mejor, es el rival a vencer. Pero acá sencillamente solo es un tipo más que tiene su discurso del conejo, que sí, queda en muy tercer plano, sobre todo por el protagonismo de los dos personajes principales. Otro elemento que no me gusta es que para mí la novela obviamente es interesante porque hay muchas muertes, hay mucha acción, pasan muchas cosas. Sin embargo, una de las cosas más padres para mí es cómo te transmite el cansancio de los competidores. Y es que caminar por encima de 4 días seguidos sin parar debe doler muchísimo. Y en la novela se encarga de contarte bien qué sienten estos personajes, cómo se sienten sus calambres, cuánta es el hambre que pasan, qué se siente caminar dormido. Sin embargo, en la película jamás llegué a sentir este cansancio. Jamás sentí una angustia real por ellos. Y esto lo veré después, ya que no hable en términos de la novela, pero en ningún punto sentí un cansancio real por parte de los protagonistas. Otro elemento que no me gusta es que aquí no hay público. Seguramente se hizo para recortar presupuestos y porque era más sencillo grabar escenas donde no hay público, para que los actores no terminaran tan cansados. Sin embargo, para mí el público es muy importante, ya que en la película parece que están abandonados. Ellos
Ellos te dicen que se está transmitiendo, que todo el mundo está viendo eso, que es el evento del año. Sin embargo, uno como espectador no se da cuenta hasta el final, y eso porque ni siquiera hay tanta gente. Hay gente como si fuese un desfile de un municipio normal, común y corriente. En la novela, bastantes veces se cruzan por los pueblos y la gente los va a apoyar, llevan carteles. Y acá creo que lo máximo que pasa es que el protagonista tiene una admiradora, una niña de 11 años, y que pasando por ciertas calles hay gente que vive como en granjas que se les queda viendo. Pero toda esta parte de que es un evento súper importante no está presente en la película. Hay otros elementos que son copiados de la novela pero que pierden totalmente el sentido cuando se ven en la película. Por ejemplo, cuando Stebbins dice que ya siendo solamente los últimos 5 finales no deberían ayudarse entre ellos, y aquel que ayude entonces se le va a hacer una ley de hielo, por así decirlo. Esto en la novela es muy importante porque la charla que tienen entre los últimos finales, aunque no sean muy amigos, es muy importante para mantenerse en pie. Sin embargo, en la película hay varios personajes que se sienten muy fuertes. El primero es Stebbins, que todo el tiempo está caminando y simplemente tiene tos. Y el otro es, no recuerdo su nombre, pero es uno más moreno con el pelo negro, que se ve realmente fuerte y en ningún punto se ve cansado. Los dos que se mantienen, por así decirlo, entre ellos, son el protagonista y su mejor amigo. Pero dentro de la lógica de la película, esto que les dice Stebbins de si se vuelven a ayudar, no les vamos a volver a dirigir la palabra, para ellos no tiene sentido, porque es como, ¿qué más da si ellos nos dejan de hablar? Entre nosotros dos podemos llegar al final de la marcha. En el libro sí es importante, porque en la última parte entre todos están conversando. En la película no tiene sentido la amenaza de Stebbins. Eso es con respecto a la novela, pero en realidad esos son defectos, digamos, pequeños. Mis grandes problemas ya tienen que ver con la película en sí misma, porque pudieron aprovechar que la novela es bastante sencilla y que no contiene tanto lore para aumentarlo dentro de la misma película. Por ejemplo, modificando las reglas. La primera regla que no entiendo por qué no modificaron, o no recuerdo si en sí en la novela es igual, es la de que se borren todas las faltas a las 3 horas. Eso puede llegar a ser interesante porque si un personaje tiene 3 faltas, eso significa que por 3 horas va a tener que caminar. Sin embargo, creo que hubiese sido más interesante si se planteaba que por cada hora que pasaba se te eliminaba una sola falta. Ahora, ese elemento está presente en la película, sin embargo, tú como espectador jamás lo sientes. Si hay un punto en el que los personajes dicen, ahora por 3 horas voy a tener que caminar para que se me eliminen los avisos, sin embargo, tú como espectador nunca sientes esta ansiedad porque ya pasen las 3 horas. Básicamente porque nada más de repente hacen un corte y ya pasaron las 3 horas. Siento que además a la película le falta mucho gore. Si la película tuviera intenciones de ser más juvenil como los Juegos del Hambre, entendería que no quisieran poner escenas grotescas. Sin embargo, sí hay escenas grotescas. La primera muerte de todas se ve como se le quita la mandíbula al chico. También vemos como una persona hace del baño mientras camina, y en general hay sangre y hay muertes. No entiendo entonces por qué no utilizaron los recursos para mostrar la muerte de más personajes. No vemos prácticamente en ningún momento callos en los pies, ampollas, quemaduras por el sol. Muchas de las muertes o de los pasaportes que hacen los soldados los vemos fuera de cámara. O sea, la mayor parte del tiempo sí estamos viendo personas caminar, pero no estamos viendo consecuencias sangrientas de esto. Pero bueno, esto puede ser personal, que yo soy una persona que a mí me gusta ver más explícitamente lo que le pasa a las personas. Otro elemento que me parece bastante ridículo es el comandante como villano. El comandante es una caricatura, es un personaje que parece sacado de los Looney Tunes. O sea, es un villano malo. No tiene ningún tipo de matiz. Creo que así es en la novela, pero perfectamente lo pudieron haber cambiado. Si el punto era hacer una burla, no sé, a Donald Trump, pudieron haberlo personificado más, pero es un personaje bastante X. Y luego al final ni siquiera es tan inteligente, porque se puede hacer este tipo de personajes que son como caricaturas, pero cuando el espectador se da cuenta que es un personaje inteligente y que por eso está en el poder, entonces uno entiende por qué es tan idiota. Por ejemplo, el villano que está actualmente en la segunda temporada de Gen V es un tipo que a todas luces parece bastante inútil. Sin embargo, cuando descubres su verdadero poder te das cuenta que es un tipo con el que no te quieres meter. El comandante, por otro lado, parece un villano bastante estúpido. O sea, al final, cuando el mejor amigo de Garrity le pide la ametralladora, no sé por qué en ningún momento al comandante se le ocurrió, ok, sí te la vamos a dar, pero te la damos ya que no esté yo aquí. O sea, no sé en qué momento se le ocurre decirle, ah, sí, dénsela, está aquí enfrente de mí, yo estoy desarmado, denle un arma. Eso me parece ridículo. El comandante como personaje es bastante, ni siquiera es molesto, es de plástico. Bien, ahora, mis problemas en serio con esta película tienen que ver con algo que tal vez no le guste a mucha gente, pero
es que para mí, Los Juegos del Calamar, la serie de Netflix, alcanzó el prime máximo que hay en este tipo de proyectos que son Battle Royale, en donde varias personas compiten para jugar un juego y solamente sobrevive uno. Para mí, Los Juegos del Calamar alcanzaron el prime absoluto de cómo se escriben este tipo de historias. Y hay 4 errores que comete La Larga Marcha, que justamente en el Juego del Calamar se demuestra cómo se debe hacer. Ahora, no quiero hacer una comparación tan injusta. Sé que son presupuestos diferentes, sé que son duraciones diferentes. El Juego del Calamar dura 7 horas, La Larga Marcha solamente dura 2. Sin embargo, las cosas que quiero recalcar son cosas que se pueden haber hecho en una película. Primero, no te importa nadie fuera del protagonista y su mejor amigo. En este tipo de historias donde tú estás desde la perspectiva del protagonista, es evidente que él va a llegar al menos a los últimos puestos. Entonces, el director y el guionista tienen un reto: hacer que la audiencia se importe por el resto de participantes, es decir, por los otros 48 caminantes. Esto se puede lograr de muchas formas. La película intenta hacerlo con los otros 2 mosqueteros que tienen conversaciones profundas con el protagonista. Sin embargo, sus esfuerzos hasta ahí llegan. La mayoría de las personas te dan igual, la mayoría no te vas a acordar ni cómo se llaman, ni quiénes eran. Incluso si ves al actor un día después, no vas a saber quién es. A diferencia de, por ejemplo, en el Juego del Calamar, que son muchísimos más participantes, y aunque muchos mueran en el primer capítulo, la muerte de todos ellos al menos es bien recordada y de cierta manera te importa. De hecho, incluso en la serie de Netflix, cuando ya solamente faltan 30 o 40, prácticamente te sabes la cara de todos. Ok, esta podría ser la comparación menos justa porque, repito, el Juego del Calamar es una serie larga, tiene más tiempo para presentar más historias. Sin embargo, el poco esfuerzo que hizo La Larga Marcha para que me importara la vida de los otros 48 participantes fue decepcionante. El error número 2 es que no hay justificación lógica de por qué los personajes entran a la marcha. Entiendo que así es en el libro, pero eso no significa que los guionistas no se puedan idear su propia teoría de por qué los jóvenes se inscriben a esta marcha. En la película te dan a entender en algún punto que todos se inscriben por obligación, por así decirlo. Que aunque es opcional, en realidad todos los hombres están obligados a hacerlo porque está moralmente mal visto que no lo hagas. Ok, eso lo entiendo. Sin embargo, ¿por qué? De nuevo, en el Juego del Calamar, a pesar de que están poniendo su vida en riesgo, les crees el por qué. Incluso cuando renuncian al juego, regresan otra vez, a pesar de que esto pueda significar perder su vida. Sencillamente su vida fuera de los juegos es horrible, así que no tienen nada que perder. Incluso en los Juegos del Hambre también sucede algo igual. La protagonista, cuando se inscribe a estos juegos, lo hace para salvar a su hermana, y los demás lo hacen porque hay mucho honor en los juegos. Pero la película te demuestra que hay honor en los juegos. La Larga Marcha, sin embargo, empieza cuando el protagonista va en coche con su madre, pero es que ni siquiera su madre entiende por qué lo está haciendo. Nadie realmente está emocionado de que empiece la marcha. Nadie realmente se siente patriótico y siente que está salvando a su país por hacerlo. Nadie realmente tiene aspiraciones de dinero, por ejemplo. No hay nadie que diga, bueno, yo voy a regalar este dinero a los pobres. No, yo tengo aspiraciones para jubilarme, para comprarme un helicóptero. O sea, sí tienen ideas de qué van a hacer con el dinero, pero no hay una meta profunda. O sea, como que se meten nada más por meterse. Error número 3, y yo creo que este es el error que más me frustró, y es que no hay emoción por los elementos externos que están perjudicando a los participantes. ¿Cuáles son los problemas que puede llevar una persona cuando camina por más de un día seguido? Cansancio, falta de sueño, hambre, necesidades de ir al baño, ampollas, callos, quemaduras. Todo esto la película no lo muestra, o muestra muy poco. Y es lo peor, que a mí me molesta que muestre poco y luego no lo utilice. Por ejemplo, hay una parte donde el protagonista pierde la suela de su zapato y su compañero le dice, oye, es mejor que te lo quites porque te vas a cansar más a la larga si estás balanceándote un pie y el otro no. Yo en ese momento pensé que a partir de ahí el protagonista iba a sufrir muchísimo por no usar zapatos. Sin embargo, no se vuelve a hacer mención que él no lleva zapatos y que va caminando en calcetas. Sí se le ven los pies rojos ensangrentados, sin embargo, no parece quejarse nunca. Cuando hay elementos que interceden en los jugadores, por ejemplo, el que muere a causa de un calambre, es inmediato, pero jamás hay tensión. Es decir, le da el calambre y a los 5 minutos ya está muerto. La película no se encarga de generar tensión. Sería muchísimo más divertido si le genera un calambre y nos cuenta cómo el participante caminó por 2 horas con un calambre o solamente caminó con un pie. A mí me hubiese gustado que cambiaran 2 aspectos de las reglas del juego. La primera es la velocidad límite. Yo lo hubiera hecho muchísimo más lenta porque siento que todo el tiempo van a una velocidad demasiado rápida que no es creíble. Y la segunda es establecer tiempos límites para los avisos y que estos fueran más largos. Es decir, que un personaje tuviera la oportunidad de sentarse y verse los callos del pie. Y ahí nos enseñas con un primer plano cómo se le ven los pies
prácticamente sin planta si quieres. Y ahí podemos ver, por ejemplo, a un personaje intentando limpiarse con el agua que le dio el soldado. Sin embargo, esto no se puede porque los avisos son inmediatos. O sea, en lugar de 3 avisos, más bien parece que te dan 30 segundos para recuperar el ritmo. Lo mismo, si los avisos fueran más largos, podríamos ver a un personaje intentando ir al baño rápidamente en 3 o 4 minutos. Todo esto, otra vez, lo hace muy bien el juego del calamar. En el juego del calamar, por ejemplo, hay una anciana. Entonces esta anciana, cuando juega juegos de fuerza física, genera demasiada tensión en el espectador. Hay una mujer embarazada, pasa exactamente lo mismo. Incluso esta mujer embarazada se rompe un tobillo. Cuando esta mujer se rompe un tobillo, el espectador realmente siente tensión porque no sabe cómo va a superar la siguiente prueba, que consiste en saltar. En este lado no vemos nada, solamente vemos un pie roto. Pero repito, lo vemos y luego en la siguiente escena el personaje ya está muerto. Hay muy poca tensión. Me hubiese gustado ver, por ejemplo, a un personaje que del calor, de la frustración, se quitara la camisa y a las 5 horas entonces se estuviera quemando y por no soportar las quemaduras cayera al piso. Me hubiese gustado, por ejemplo, esto pasa en el libro, que algún personaje por usar una suela incorrecta poco a poco se le fueran quemando sus tenis hasta que eventualmente los callos no le permitieran caminar. Hay muchos videos de maratonistas y gente donde se les ve cómo las piernas le dejan de funcionar. No entiendo por qué ningún personaje se le ve haciendo esto. O sea, está muy poco estudiado el cómo se sentiría esto. Jamás sientes miedo de que, por ejemplo, los personajes se queden dormidos. Que esto es algo vital, o sea, el ser humano no puede pasar mucho tiempo sin dormir. Sería súper interesante que nos mostraran cómo es para los participantes caminar mientras están quedando dormidos y que no se retrasen en la velocidad permitida. Sin embargo, la mayoría de las escenas de noche simplemente pasan, o sea, el personaje se queda dormido, alguien lo despierta, lo empujan y ya, cortas y ya es el día siguiente. Y el personaje está caminando como si nada. Es realmente frustrante ver cómo no hay ningún tipo de anticipación, no hay ningún tipo de tensión generada por las lesiones de los participantes. Todo es al momento. Se rompe el pie, se muere. Le da un calambre, se muere. Se está haciendo el baño, se muere. O sea, por ejemplo, el personaje que se muere porque se está haciendo el baño, me hubiese gustado que se estuviera haciendo el baño por 2-3 horas y estar viendo cómo se estaba aguantando las ganas. Sin embargo, no lo ves. El error número 4 era ese, el de las reglas de la caminata que yo hubiera cambiado. Otro elemento es, les pusieron un reloj para medir la velocidad, lo cual me pareció bastante cool. Creí que era un elemento que iba a ser muy interesante. Sin embargo, en pocos planos vemos este cronómetro. Si hubiesen puesto, por ejemplo, un cronómetro que distanciara los avisos entre ellos, por ejemplo, entre el aviso 1 y el aviso 2, que te dan el primer aviso y empieza a correr un cronómetro de 30 segundos para el segundo aviso, eso hubiese sido mejor. Y es algo que, repito, hace muy bien el juego del calamar. El juego del calamar te pone relojes todo el tiempo, en todos lados. ¿Por qué? Porque te quiere generar tensión, porque los relojes en este tipo de juegos son importantísimos. Sin embargo, en la larga marcha es aviso 1, aviso 2, aviso 3, estás fuera. Pocos personajes son los que generan 3 avisos y continúan caminando. Creo que uno de los pocos momentos donde sientes tensión es cuando el malo, ya no recuerdo cómo se llama, se detiene a sacarse una piedra del zapato. En ese momento sí sientes una presión de que, güey, ya levántate, vete así con tu piedrita. Cuando se levanta con los 3 avisos, uno piensa que el director te va a mostrar cómo es ahora para él caminar con esos 3 avisos por las siguientes 3 horas. Sin embargo, no pasa. Corte, ya pasaron las 3 horas y el personaje ya está como si nada. ¿Yo qué hubiera cambiado? Bueno, sobre todo esa última parte, y también yo no hubiera cambiado lo de 50, sino lo hubiera modificado a 100. Y de nuevo, sé que soy muy odioso con el juego del calamar, pero es que lo hace excelente el juego del calamar. En el juego del calamar son 500, pero para no tener 500 personas en el juego, lo que hacen es que en el primer juego matan a un montón. Yo hubiera hecho algo similar. Meto a los 100 caminantes y con esto matas 2 pájaros de un tiro, porque también asumes que los caminantes piensan que todo es una broma y que nada va a ser de verdad. Pones a los 100 y cuando sucede la primera muerte, que es la del tipo que se acalambra, en ese momento haces que otros 20 o 30 del susto salgan corriendo hacia los lados y ahí explicas que no puedes salirte de la carretera. Algunos se pongan a llorar y ahí explicas que no se va a detener por nada. Algunos se hagan pipí del miedo y ahí explicas que tampoco te puedes parar para hacer del baño. Y ahí aprovechas y matas a 30-40. Generas un momento de mucho gore, de mucha sangre, dejas al espectador realmente espantado y así comprometes a los 60 restantes y les generas un miedo y una tensión increíble de que si me paro voy a morir.
Sin embargo, esto no pasó y no iba a pasar porque esta película es muy mala. Al menos a mí no me gustó. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Dime tú qué opinas. ¿Crees que estoy equivocado? ¿O consideras que también a la película le faltó algo? Siento que sí, mi comparación con los Juegos del Calamar es algo injusta. Sin embargo, para mí es como después de Seven, si quieres hacer una película de detectives, va a ser muy difícil. Porque ya tenemos una referencia de cómo se hacen las grandes películas de detectives. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de películas Battle Royale. Y eso va a ser para todas las que salgan, no solamente para esta, sino para cualquier película que sean un grupo de personajes luchando, todos entre todos y que solamente habrá un sobreviviente. Hasta aquí dejo este video y nos vemos a la próxima. Bye. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing